Vale, si tienes aplicaciones web expuestas a internet, ya sea un blog, una API o tu propio Coolify, me da igual, lo que sea, te voy a hacer una pregunta directa. ¿Cómo lo estás protegiendo? Porque mira, cuando publicas algo en internet, los bots y los ataques empiezan a llegar. Esto lo he dicho en un montón de vídeos. Y no estoy exagerando, literalmente en minutos te llegan automáticamente un montón de inyecciones SQL, ataques de fuerza bruta, de todo. Y de verdad, o sea, no me lo estoy inventando y aún me quedo corto. Y el problema real persiste en que los WAF, las aplicaciones de protección, los firewalls que existen actualmente son muy caros, ¿vale? Son bastante caros. Estamos hablando que una empresa grande se tiene que gastar cientos o miles de euros al año. Pero tú, que tienes un servidor pequeño en casa, no vas a gastarte ese dinero, obviamente. Pues hoy te traigo un WAF completamente gratuito, self-host, tiene versión de pago, pero con la gratis nos va a bastar, que puedes instalar en tu propio servidor y proteger todas estas aplicaciones que tienes tú para uso personal o incluso profesional. Y no me lo estoy inventando, existe de verdad. Así que si te interesa, quédate en el vídeo que voy a explicarte cómo funciona y cómo instalarlo. Bueno, entonces, ¿qué es un WAF? Para que lo entiendas y sin andarme con rodeos, un WAF es como un portero de discoteca que está en la puerta, un segurata que no deja pasar a los demás, que depende de lo que vea, controla un poco la entrada y valida que tengas tu ticket en regla y te deja pasar o te expulsa. Pues eso es un poco el WAF, nos va a controlar el flujo de entrada a nuestra página web. Si algo viene con malas intenciones, lo va a echar directamente. SafeLine hace exactamente eso, se pone delante de tus aplicaciones web como un reverse proxy y filtra todo el tráfico malicioso antes siquiera de que llegue a tu servidor. Bloquea de todo, inyecciones SQL, fuerza bruta, bots maliciosos, básicamente todo lo que sea peligroso para tu aplicación. Y la versión gratuita, amigos, es para siempre. Nos permite proteger hasta 10 aplicaciones sin tener que pagar una licencia. Eso es una maravilla. Para un Home Lab o proyectos personales creo que sobra. Y ojo, aunque sean proyectos personales o un Home Lab, sigue siendo importante, porque a nadie le apetece que le hackeen, créanme. Pues como he mencionado, vamos a ver esa instalación de SafeLine desde el principio y vamos a ver un ejemplo de cómo nos bloquea ataques. Porque yo sé que una cosa es que yo te lo diga y otra que te lo enseñe, así que voy a enseñártelo. Bueno, requisitos antes de empezar, ¿qué es lo que necesitamos? Muy sencillo, un servidor, pero como ya habéis visto en este canal, un servidor puede ser cualquier cosa, puede ser un ordenador que tengáis, una Raspberry Pi. Un servidor es una máquina, así que usad lo que queráis. Yo en mi caso voy a comprar un servidor rápido de Hetzner, que va a ser lo más sencillo, un VPS. Pero vosotros podéis usar cualquier máquina que tenga Linux. Y ojito, me diréis, bueno, pero ¿cuánto necesito de potencia? ¿Qué procesador? ¿Cuánta RAM? Eso es lo mejor. Necesitáis un core de CPU, 1 GB de RAM y 5 GB de espacio de almacenamiento. O sea, es ridículo. Hasta lo podrías correr en un teléfono. Si no tienes servidor, te recuerdo que tengo un vídeo donde explico cómo conseguir uno, aunque sí que es verdad que para SafeLine te recomiendo coger uno de arquitectura x86 para dejarte de líos. Tranquilo que en este vídeo lo hago en directo para que lo veas. Así que bueno, vamos al ordenador y vamos a ver los pasos. Vale, pues vamos al barro. Para instalar SafeLine me vengo a su página web y aquí le voy a dar a install. Y aquí me va a venir este script de aquí. Bueno, un script es un comando, que es lo que tengo que ejecutar. Así que lo voy a ejecutar en mi servidor. Voy a crear uno para que veáis también cómo se crea. Voy a seleccionar el más barato de todos, Ubuntu, no quiero IPv6, y le voy a cargar una clave SSH que tengo aquí y la pongo por defecto. No le voy a poner volumen, no necesito, esto así, y vamos a ponerle prueba. Cost Optimized, vale, y $3, 4 euros, perfecto. Vamos a dejar que inicie. Y voy a ir copiando la IP con la clave SSH. El tutorial de tema de claves SSH ya lo tenéis en otros vídeos, ¿vale? Así que no voy a enrollarme con esto. Hoy vamos a hablar de SafeLine. Con la clave SSH la voy a poner y voy a conectarme, le voy a decir que sí y ya estoy dentro del servidor. Voy a cambiarme aquí la terminal para verla mejor, perfecto, y voy a hacer un clear. Y ahora dentro del servidor lo que hay que hacer es copiar el comando este que teníamos en la documentación, no hay que hacer nada más, ¿vale? Vamos a copiarlo y pegarlo. Y aquí nos sale este instalador de aquí, le pulsamos en el 1 de instalar y ahora nos dice, requiere Docker. ¿Quieres instalar la última versión? Sí, vamos a decirle que sí, con la Y y vamos a dejar que instale. Ahora nos pregunta por la ubicación, vamos a dejarlo en blanco, que es por defecto, pulso en Enter y sigue con la instalación. Y perfecto, cuando veáis esto de aquí es que ya lo tenemos. Y aquí nos dice ya la dirección donde va a estar el panel.
yo puedo probar a entrar, pero ya os aviso que no me va a dejar. Vamos a darle avanzado, acceder. Ah, bueno, me ha dejado, perfecto. Pensaba que tenía que abrir los puertos, pero parece que aquí no. En caso de que no os deje, tendréis que abrir este puerto de aquí, el 9443. También hemos abierto puertos en el canal, pero si tenéis cualquier duda, dejadla en comentarios. Así que, bueno, aquí nos dice los términos y condiciones que todo el mundo se lee. Y le vamos a dar a aceptar, y aquí ya tenemos el panel de login. Y bueno, nos pide un usuario, que va a ser el usuario admin, y la contraseña no es una generada, sino esta que tenemos aquí, que nos ha dicho el propio instalador. Así que la copiamos, la pegamos y le damos al login. Y aquí, señores, ya tenemos el panel de control de este WAF, que la verdad me gusta mucho estéticamente. Vamos a investigar qué tenemos por aquí. Ahora mismo esto está en 0 porque no hemos configurado ninguna aplicación. Fijaos que aquí tenemos la licencia, tenemos la security posture, vale, no tenemos nada. A ver, nos deja cambiar de tema o un tema oscuro. Ah, para la Pro Edition, vale, pues continuamos con el tema blanco. Y vamos a ver en aplicaciones, no tenemos nada. En ataques tampoco, porque no tenemos ninguna aplicación. No tenemos nada. Antibot, vale, está perfecto, está sin nada. Bien, pues antes de añadir una aplicación, voy a enseñaros cómo funciona esto. Yo lo que he hecho es lo siguiente. Me he venido aquí y he creado un Docker Compose. Y he desplegado una aplicación. Es una aplicación muy típica que tiene vulnerabilidades, que se llama JuiceSoft. Es gratuita, es para practicar temas de ciberseguridad. Y la he desplegado en el puerto 3009, en el mismo servidor, ¿vale? Y la tengo ya corriendo, he hecho un Docker Compose app-d y la tengo aquí, ¿vale? La IP del servidor y el puerto 3009. Así que es verdad que he tenido que abrir los puertos, esta vez sí, para poder verla. El caso es que yo aquí puedo hacer cositas que están mal, cositas vulnerables. Por ejemplo, puedo hacer esto de aquí, que se llama SQL Injection. Entonces lo que hago aquí es copiar esto de aquí, REST Product Search, y le pongo aquí un OR, una SQL Injection, y si le doy a Enter puedo entrar y ver el contenido, ¿vale? Esto es un peligro. Pues vamos a hacer que este WAF que hemos configurado detecte eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Ya tenemos nuestra aplicación, entonces vamos a venir aquí, vamos a añadirla. Y aquí en dominio yo no tengo ninguno, y en reverse proxy voy a poner la dirección local http://127.0.0.0. Aquí va un 1 y estábamos en el puerto 3009. Y ahora nos pide un certificado. El certificado es muy sencillo, os lo explico ahora mismo. Y para crear el certificado, yo como lo tengo en Cloudflare, me voy a venir a Cloudflare y voy a generar un certificado y me voy a descargar. Venimos aquí, voy a buscar directamente por certificate, voy a poner mi dominio y es en Origin Server. Y aquí voy a darle a crear certificado. Entonces aquí vamos a darle a crear certificado. Vamos a decirle crear private key, perfecto, y aquí pongo el dominio y los subdominios, perfecto. Y que dure, este lo voy a poner que dure poco, que dure 7 días, porque es para la prueba simplemente. Pero vosotros poner lo máximo posible. Y aquí tengo mi certificado y la private key. Entonces voy a copiar el certificado y me voy a copiar aquí la clave privada. Vamos a venirnos aquí, perfecto, y lo vamos a añadir. Perfecto, aquí está, Cloudflare, válido hasta tal, aquí ya nos avisa que le queda poco. Y aquí nos va a tocar, ahí está. Una vez tenemos el certificado, nos vamos a ponerle un nombre, Juicy Test, y vamos a darle a Submit. Y lo enviamos. Perfecto. Esto lo que hace es ponerse por delante y actuar de barrera. En nuestro caso le podríamos haber asignado un dominio y se pondría delante de un dominio, pero bueno, como no lo he configurado, lo que vamos a hacer es acceder a la URL final. Nosotros le hemos dicho en 443. Entonces, para eso deberíamos de venirnos aquí y borrar el resto. Le quitaríamos esto y accederíamos por el 443, ¿vale? Aquí os lo digo, si configuráis un dominio, directamente se accederá desde el dominio. Incluso podéis poner que si no accede desde ahí, haga redirección. Pues bueno, ahora ya estamos aquí y vamos a probar esta misma vulnerabilidad que habíamos hecho antes. Así que me vengo aquí, que lo tengo copiado, voy a copiar y voy a pegar. A ver qué es lo que sucede, ¿vale? Estamos en lo mismo. Pulso Enter y ¡voilà! Acceso prohibido. El WAF nos ha detectado que están intentando acceder a nuestra base de datos y lo ha bloqueado. Sin hacer nada, simplemente lo he configurado, lo he puesto por delante y lo ha detectado. ¿No os parece maravilloso? Porque a mí me encanta. Y lo voy a poner en todas mis aplicaciones, porque no quiero problemas. Si venimos aquí, vemos que en ataques tenemos un ataque y se está procesando.
incluso nos sale la IP, que la voy a censurar, que es mi IP, y nos dice que está en España, correcto, estoy en España. Y si venimos a las estadísticas ya vemos que tenemos 41 requests, un visitor, que soy yo, y de momento poco tenemos aquí, la verdad. Security Posture, bueno, esto no se ha actualizado por el momento porque teníamos el ataque ahí, pero ya veis por dónde va. Podemos configurarlo como queramos, añadiendo reglas customizadas de lo que permitimos y lo que no. Como veis, podemos hacer muchas cosas. Podemos aplicar rate limit para bloquear ataques de 2. Podemos bloquear IPs específicas de ciertos países. Y podemos poner hasta autenticación por si queremos que haya una capa de autenticación por encima de nuestra web. Bueno, y esto ha sido todo. Espero de verdad que con este tutorial podáis configurar vuestro propio WAF en menos de 10 minutos, porque era la idea del tutorial, y ver que de verdad os protege de cosas vulnerables. Hemos visto un ejemplo chorra con una página web que sabíamos que iba a fallar, pero la idea es que esto actúe cuando tú no tienes ni idea de que va a fallar. Si tienes aplicaciones que están expuestas a internet y no las estás protegiendo con un WAF, sinceramente te lo recomiendo. Prefiero que tengas eso a que no tengas nada. Créanme que dormiréis mucho más tranquilos si os instaláis este tipo de cosas. Y bueno, ya sabéis que dejar vuestro like y comentar algo en la caja de comentarios a mí me ayuda un montón. Igual que si no estáis suscritos, por favor suscribíos, que es gratis, y al canal también le estáis ayudando muchísimo. Y muchas gracias por ver este vídeo. Yo me despido, pero aquí os dejo un vídeo recomendado que es posible que os sea de mucha utilidad. Muchas gracias y nos vemos.